Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. En esta ocasión, capítulo interesante, Gálatas 2.2. ¿Qué es judaizar? Sí, vamos a estar viendo la segunda parte de Gálatas capítulo 2, por eso te invito a que veas el video anterior para que tengas el contexto general, donde Pablo nos enseña que él solamente predicó lo que Jesús predicó y que Jesús solamente enseñó lo que el Padre Celestial le enseñó. ¿Y qué le enseñó? A no apartarse de las Escrituras, a no apartarse de lo que está escrito en la Biblia. A no apartarse, como dicen otras versiones, no te apartes de mi Torah. Vimos en el glosario conceptos importantes como es libertad, que en el concepto bíblico es vivir conforme exactamente a lo que está escrito en la Biblia. Esclavitud es vivir conforme a lo que dictan los hombres en las diferentes religiones. También vimos que la circuncisión en el término bíblico es más allá de un procedimiento clínico y es pertenecer a la fe del judaísmo, mientras que la incircuncisión es no pertenecer al judaísmo. El día de hoy vamos a ver el concepto tan llevado y traído acerca de judaizar. ¿Qué es judaizar? Para ti, mi amigo, ¿qué es judaizar o qué entiendes? En algún momento tú has de haber oído. Yo me acuerdo cuando en alguna ocasión un pastor que me estaba dirigiendo en mi caminar en Cristo en aquel tiempo me dijo, cuidado, porque eso es judaizante, refiriéndose a lo que hacían algunos otros hermanos en Cristo en sus reuniones. No me aclaró mucho qué era eso y obviamente la palabra judaizar se fue formando con opiniones de aquí y allá y algunas cosas no muy bien definidas. Por eso te pregunto, ¿para ti qué es judaizar? Déjamelo allí en el comentario, por favor. Tus comentarios son importantes. Déjame, mira, para mí judaizar es cuando se hace esto. Hoy vamos a ver qué es judaizar. Cuando le pregunto a mucha gente qué es esto o qué entiende por judaizar, por lo general me hablan de el atuendo de estilo judío, ¿verdad? Que algunos cristianos usan en sus reuniones. Algunos otros piensan que judaizar es utilizar palabras en hebreo como la palabra Torah, ¿verdad? O decirle a Jesús Yeshua, piensan que eso es judaizar. Sin embargo, quiero decirte que los cristianos utilizamos muchas palabras en hebreo como amén, aleluya, hosana. Utilizamos muchas de ellas. Pero bueno, algunos otros piensan que judaizar es celebrar las fiestas bíblicas a las cuales equivocadamente le dicen fiestas judías, ¿verdad? Algunos otros piensan que judaizar es fijarse en la alimentación de acuerdo a lo que dice la Biblia. En fin, ¿qué es judaizar para ti? El día de hoy vamos a ver este concepto muy interesante. Te invito a que vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice allí: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, esto es la Biblia, ¿verdad? Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Es interesante. Fíjate que resulta de que Pedro en algún momento le fue revelada una visión con un lienzo donde había animales de todo tipo, y a través de esa visión Pedro entendió que el mensaje del Evangelio también era para los gentiles. Sí, en el siglo I, en el judaísmo, la religión que practicó
Pablo, la religión que practicó Pedro y todos los apóstoles, ellos tenían dentro de sus leyes humanas, no dentro de la Escritura, ellos tenían entendido que para ser salvo se necesitaba convertirse al judaísmo, es decir, se necesitaba la circuncisión. Pablo y Pedro también entendieron que esto no era así, que la fe en el Mesías, es decir, la fe en Jesús, era suficiente para pertenecer a la familia de Dios. Sin embargo, cuando Pedro estaba con algunos otros gentiles enseñándoles la palabra de Dios, vinieron algunos otros hermanos judíos, creyentes en Yeshua, creyentes en Jesús, que observaban las leyes del judaísmo, y una de ellas es que el judío no puede comer con el gentil. Entonces Pedro tuvo miedo porque él pues estaba muy a gusto comiendo ahí en la mesa con los demás gentiles. Si tú piensas que esto es algo muy lejano en el tiempo, la distancia que hoy tenemos respecto a las Escrituras, quiero decirte que no, esto se practica actualmente en los lugares más inesperados. Resulta que en una ocasión veníamos de regreso de Israel y obviamente tomamos el avión en Tel Aviv. Al avión pues obviamente se subieron, como veníamos a México, se subieron muchos judíos y también se subieron muchos mexicanos. Y pues judíos mexicanos y en fin, así. Llegó el momento de la hora de comer, porque pues el vuelo es bastante largo y llegó el momento de comer. Para mi sorpresa, le servían primero solamente a algunos, ya sabrás a quiénes. Sí, efectivamente, a los que notoriamente eran judíos. Les sirvieron solamente a ellos y les sirvieron un menú especial. Después de eso, pasados algunos minutos, y a pesar de que algunos decían, oiga, a mí me faltó la comida, el personal no les hacía mucho caso, simplemente ahorita en un momento. Después de que pasaron unos minutos, suficientes como para que los judíos comieran lo necesario, empezaron a servir a las personas que faltaban, es decir, a los no judíos. Y ahí me di cuenta que también las leyes judías operan en un avión comercial donde aparentemente no debería de haber esas distinciones. Quiero decirte que al hacer esas distinciones que marca no la Biblia, sino las leyes del judaísmo, lo que se hace es una distinción la cual a Pablo le molestó cuando la vio que hacía Pedro esa distinción. ¿Por qué? Porque si somos de una misma familia, ¿verdad? Si somos de un mismo sentir, creemos en el mismo Dios, somos hermanos en la fe, no debería de hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos leyes de la religión y las ponemos a la par de las leyes de Dios, o inclusive por encima de las leyes de Dios, hacemos declaraciones que no son, como por ejemplo en este caso, hacer la declaración que para pertenecer bien a la familia del Señor no es suficiente la fe en Jesús. ¿Tú crees que no es suficiente? La Biblia dice claramente que sí. En todos los ismos, como por ejemplo el judaísmo, existen leyes humanas, ideas o a veces inclusive leyendas o mitos que lejos de ayudar o trabajar junto con la ley de la libertad, que es la palabra de Dios, al contrario, esas leyes humanas, esas leyes religiosas imponen en la gente cargas que la Biblia no impone. Ponen barreras entre las personas que Dios jamás puso y lejos de ayudar a la libertad, esclavizan a las personas. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la circuncisión, y no se refiere al mandamiento, sino se refiere a un estatus religioso. La circuncisión, es decir, el pertenecer al judaísmo, nada es, y lo está diciendo un judío en el judaísmo. Pero también dice que la incircuncisión, es decir, algún otro ismo fuera del judaísmo, dice que nada es, que lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo importante. Y es que en todos los ismos siempre hay este tipo de leyes humanas. Yo te invito a que pienses si en tu ismo existen también leyes humanas, leyendas o inclusive mitos. En alguna ocasión alguien me hizo ver de una manera muy interesante un pequeño mito que yo tenía. En una ocasión predicaba yo acerca de Pablo y cómo él camino a Damasco se cayó de un caballo. Y al término de mi predicación se acercaron unas personas muy sencillas en apariencia, pero conocedoras de la Escritura, y me dijeron, es que la Biblia nunca dice que Pablo se cayó de un caballo.
Llegué a mi casa, revisé varias veces, efectivamente, Hechos capítulo 9 y muchos otros pasajes que hacían alusión al mismo, y no encontré el caballo. Y es que la escritura no dice eso a pesar de que tenemos el mito, la leyenda o inclusive hasta la doctrina de que efectivamente se cayó en un caballo. Pinturas, lienzos, historias, predicaciones y hasta dibujos animados nos dicen que Pablo se cayó de un caballo, pero esto no es verdad. Al igual que este mito, que en mi caso fue derribado en esa ocasión, he tenido que estar derribando algunos otros mitos, y esto lo hago recurriendo a las escrituras. Mitos como, por ejemplo, que si María Magdalena ejercía el oficio de la prostitución, o que si Jesús estuvo en contra del Shabbat, en contra del sábado. Mitos que si el Antiguo Testamento es algo que ya no es observable para el cristianismo, y muchos otros mitos. Existen muchas cosas en nuestros ismos occidentales que lejos de ayudar, así como el judaizar, lo que hacen es poner barreras, distinciones, separar a las personas, separar a la familia del Señor. Pero nosotros tenemos que crecer en la libertad, en la ley de la libertad, que es la palabra de Dios. Sigamos con Gálatas capítulo 2, pero ahora a partir del versículo 18. Dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nosotros tenemos que entender que la fe en Cristo Jesús es suficiente. Es suficiente para ser parte de la familia del Señor. Pero aquí Pablo nos está diciendo que él tuvo que derribar algunas cosas. ¿Qué cosas derribó? Pues sí, todas esas leyes humanas del judaísmo que no están en las escrituras. Como por ejemplo, el lavarse un determinado número de veces las manos antes de comer. A pesar de que lavarse las manos es muy bueno, la Biblia no dice que nos tenemos que lavar determinado número de veces, y muchísimas otras cosas, ¿verdad? Entonces Pablo nos está hablando acerca de estas cosas, y es que Pablo fue celoso de las tradiciones judías, al punto de que las elevó, por decirlo así, en un pedestal, y las puso a la par de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo dice: yo tuve que destruir todas esas cosas, como los mitos que también yo he tenido que destruir dentro de mi cristianismo. He tenido que ir destruyendo algunas cosas. En alguna ocasión alguien me dijo: oye, las personas a las que le predicaste recibieron la palabra de Dios. Sí, estábamos muy contentos. Dice: pero no hiciste la oración de fe. Bueno, no hicimos la oración de fe. Y es que ese término, hacer la oración de fe, no está en la Biblia. Lo importante es que ellos crean en Cristo Jesús y caminen conforme a la palabra de Dios. Es cierto que hacer una oración, ¿verdad?, para sellar o para afirmar nuestro compromiso con Cristo Jesús es muy saludable, pero el hecho de pertenecer a un ismo mediante algún ritual o algo que ya se ha vuelto un ritual, eso no es necesario. En muchas ocasiones nosotros, al igual que el apóstol Pablo, vamos a tener que derribar todas aquellas cosas, todas aquellas leyendas, mitos, doctrinas y enseñanzas que no están en la Biblia. Las vamos a tener que derribar, y esto va a representar un costo afectivo, un costo social para todos aquellos que derriban esas cosas. La familia, y no solamente la familia natural, sino también la familia de fe, llega a ver mal a las personas que, dejando las tradiciones, dejando los conceptos cerrados, por ejemplo, de judaizar, y que deciden obedecer la palabra de Dios. Sí, efectivamente, que deciden observar lo que Dios dice en cuanto a la alimentación, en cuanto a las fiestas, en cuanto a las palabras en hebreo, en cuanto al día que Dios eligió como el día de reposo. Cuando las personas empiezan a observar esas cosas y dejan sus mitos religiosos, esas personas sufren socialmente la incomprensión y a veces hasta el abandono de los que en otro tiempo decían ser sus hermanos.
Pablo sufrió esto, y si es tu caso, si por observar la palabra de Dios y todas las cosas que ella dice, tú estás también siendo señalado y te malcalifican con algunos términos de su religión, quiero decirte que Pablo lo superó de una manera mucho más sencilla cuando se dio cuenta que esto no es nuevo para Jesús. Él inclusive sufrió al punto de la muerte, y la muerte en la cruz, con tal de obedecer la palabra de Dios, con tal de obedecer al Padre. Vamos a ver el resumen de Gálatas capítulo 2, el cual es sumamente interesante, y te invito a que vuelvas a ver el video primero y después vuelvas a ver este video. El resumen es este. Libertad es vivir conforme a la palabra de Dios. Sí, conforme a la Torá, conforme a la Biblia. Salmo 119:45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Sí, el obedecer los mandamientos de Dios es vivir en libertad. Santiago 1:25 le llama a la Torá, le llama a la Biblia la ley de la libertad. Fíjate cómo dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Sí, mi amado, la ley de la libertad es lo que está escrito en la Biblia. Esta es la ley de la libertad. Si tú lo obedeces, si tú crees en Cristo Jesús, serás salvo. Y si además tú obedeces lo que está escrito en la Biblia, tú serás bienaventurado. Santiago 2:12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Segundo punto, la libertad es una responsabilidad. Con la Torá, que ya vimos que es la ley de la libertad, no necesitamos ninguna ley humana que nos esclavice de nuevo a conceptos y cosas por el estilo. Primera de Corintios 23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y el tercer punto, en resumen, de aquí de Gálatas, es que judaizar no es bueno. No por tratarse de algo judío, sino porque judaizar pone sobre la gente reglamentos humanos. Cuando esos reglamentos son valorados igual o más que la Escritura, es necesario derribarlos, sacrificarlos y dejar como único manual de fe y conducta a la palabra de Dios. Revisa los conceptos religiosos que se hayan pegado en tu caminar en Cristo Jesús, contrástalos con la Escritura sin prejuicios y decide, así como Pablo, dejar esos conceptos. Soy José Moreno, te invito a que continúes conmigo en Gálatas capítulo 3, que te suscribas, le des clic a la campana y compartas este video. Nos vemos en la siguiente. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.